Los Juegos Olímpicos de 1904 cruzan el Océano Atlántico y se celebran en Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de 1904 se tenían que haber celebrado en Chicago y mientras se planeaban, surgieron problemas con la Feria Mundial de St. Louis, que se tenía que haber celebrado en 1903. Al surgir los problemas, St. Louis dijo que celebraría su propio festival deportivo, lo cual preocupaba a Chicago porque podía perder mucho dinero. Así que Chicago renunció a los Juegos Olímpicos de 1904 en favor de St. Louis. Al celebrarse los Juegos Olímpicos en América, hubo menos participantes europeos en las pruebas. A muchos europeos les horrorizaba la manera de organizar los Juegos Olímpicos de los americanos, pero también era difícil viajar para cualquiera. El único medio de transporte era el barco de vapor y era muy caro. Solo podían viajar los aristócratas. Ningún trabajador o agricultor podía permitirse viajar. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del olimpismo fueron los Juegos Antropológicos, en los que atletas sin entrenar como pigmeos, negros e indios americanos tuvieron que competir contra atletas blancos. Aquello fue un desprecio total de los ideales olímpicos y como mucho un mal espectáculo circense. Algunas de las pruebas deportivas que existían entonces ahora se considerarían impensables, como las carreras de sacos o competiciones de carácter militarista. Aún peor, algunas competiciones de natación se celebraban en un estanque de agua fangosa. Ello hacía que muchos atletas se negasen a participar. Aunque Roma había sido elegida inicialmente como sede de los Juegos Olímpicos de 1908, la erupción del Vesubio en 1906 devastó Nápoles y agotó los fondos del gobierno italiano. Gracias a los británicos, los Juegos Olímpicos recuperaron su antigua gloria volviendo a sus antiguas raíces griegas. En aquella época, el rey Eduardo VII, un gran admirador del deporte, fue nombrado juez de muchas de las pruebas. El drama americano de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 fue la ausencia de la bandera americana ondeando sobre el estadio. Y fue aún mayor cuando, en la ceremonia de inauguración, el atleta americano se negó a llevar la bandera americana por deferencia al monarca. Se dio un protagonismo mucho mayor a la natación, así como a la gimnasia, el tiro con arco y la lucha de la cuerda. Había 21 deportes representados y 110 pruebas. El país anfitrión fue el que ganó más medallas, seguido por los Estados Unidos y, para sorpresa de la mayoría, de Suecia. Los Juegos Olímpicos duraron 6 meses, de abril a octubre. En atletismo, es de destacar la victoria del americano Harry Porter en salto de altura. Mientras que en salto con pértiga hubo 2 ganadores de la medalla de oro, ambos americanos, Edward Cook y Alfred Gilbert. El héroe inmortal de los Juegos Olímpicos de Londres es un italiano, Dorando Pietri, quien fue el primero en entrar en el estadio al final de la maratón. Pietri toma la dirección equivocada, parece estar en trance. Cae y se levanta 5 veces debido a los efectos de la estricnina que ha ingerido. Logra cruzar la línea de meta ayudado por un juez y un médico y luego va a la enfermería casi en coma. Estados Unidos protesta y Pietri es descalificado, siendo asignada la victoria al americano John Hayes. Dorando Pietri fue ayudado por los árbitros en gran parte por la tendencia británica a ayudar al desvalido, pero en muchos aspectos aquello fue un punto de inflexión en el movimiento olímpico. Los comisarios locales y los países anfitriones dejaron de tener el control sobre árbitros y jueces. Desde entonces, ello quedaba en manos de autoridades más globales. Al día siguiente, Pietri tiene su propio triunfo cuando la reina Alexandra le concede la copa al juego limpio propuesta por el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Si Londres simboliza la vuelta de los Juegos Olímpicos a su antigua gloria, Estocolmo constituye otro significativo paso adelante tanto en el nivel de calidad de los Juegos como en el de los participantes. Los Juegos de Estocolmo se redujeron a un periodo de 3 meses en lugar de 4, de mayo a julio.
En 1912, los suecos intentaron corregir algunos de los problemas que hubo en Londres en 1908, adoptando reglas más estrictas y reglas para los árbitros. Lo que más interesaba al público en general eran las carreras de atletismo, especialmente la de 100 metros, que ganó Ralph Craig. Otro gran atleta era el corredor de media distancia finlandés Hanne Kolehmainen, quien ganó 3 medallas. En el salto de altura estático ganó el americano Platt Adams, mientras que en el estático de longitud el ganador del oro fue el griego Konstantin Tsiklitiras. Aún más trágico que lo de Pietri en la maratón de 1908 fue la muerte del atleta portugués Francisco Lázaro, que murió durante la carrera. En aquellos quintos Juegos Olímpicos participaron 28 naciones con 2.407 atletas, 48 de los cuales eran mujeres, y hubo 102 pruebas deportivas en total. El héroe de los Juegos de 1912 fue Jim Thorpe. Thorpe fue escogido por la prensa deportiva americana como uno de los mejores atletas de las 5 últimas décadas, aunque su nombre no aparece en la lista de ganadores de oro olímpico porque se le consideraba un atleta profesional más que amateur. Las medallas que ganó en la pentatlón y la decatlón en Suecia le fueron retiradas. Y solo después de su muerte, las medallas fueron devueltas a su familia. El concepto del amateurismo es una idea británica del siglo XIX y tiene que ver con la aristocracia y la clase obrera. Un amateur es un aristócrata que tiene tiempo de ocio para practicar deportes. Un individuo de la clase obrera no tiene tiempo de ocio. Por tanto, para los británicos no era aceptable que una persona de la clase obrera participase con los aristócratas amateurs. 1916 era el año en que se tenía que celebrar la 6ª edición de los Juegos Olímpicos. Desgraciadamente, el mundo estaba en medio de la guerra. Una chispa fue lo único que hizo falta para encender el gran infierno de la Primera Guerra Mundial. Era la mañana del 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa fueron asesinados por un estudiante serbio en Sarajevo. Aquel acontecimiento fue el catalizador de una rápida escalada de agresiones e invasiones que finalmente conducirían a la Primera Guerra Mundial. En cuestión de 4 años murieron 10 millones de personas. La Primera Guerra Mundial fue la razón por la que se cancelaron los Juegos Olímpicos de 1916, que tenían que celebrarse en Alemania.